Buenas tardes, hoy les hablaremos sobre la problemática de los dragados en el contexto nacional en Colombia. El grupo está conformado por Juan Pablo Quijano, Juan Sebastián Giraldo y Giancarlo Aguirre. Es importante tener en cuenta qué es un dragado. El dragado es la remoción de sedimentos y escombros del fondo de lagos, ríos, puertos y otros cuerpos de agua. Es una necesidad rutinaria en las vías fluviales de todo el mundo, porque la sedimentación, esto quiere decir el proceso natural de lavado de arena y limo aguas abajo, llena gradualmente los canales y los puertos. En el contexto general, existen diferentes métodos de dragado. Estos generan impactos negativos directos e indirectos al medio ambiente. Y también hay unas descargas de material de dragado, que también generan impactos negativos. La finalidad de los dragados es regular e incrementar la capacidad del embalse, además de la erradicación de macrófilas e hidrófilas enraizadas. Estas pueden generar daños en las hélices de las embarcaciones de los puertos. Los tipos de descarga. Los materiales dragados pueden ser descargados en tierra o en agua. Esto dependerá de las características físico-químicas, la cantidad de descarga, las restricciones ambientales y la disponibilidad de zonas de descarga. Las descargas en el agua son de bajos costos, pero existe un aumento en los daños al ecosistema. Pueden darse en áreas confinadas y en áreas sin confinamiento. También están las descargas en tierra. Estas tienen altos costos, pero hay una disminución en los daños al ecosistema, especialmente en el de áreas confinadas, en donde se delimita una zona con una capa permeable de plástico que evita el paso de tóxicos hacia el suelo que pueda generar un daño en la calidad del mismo. Además, para que estos sedimentos de descarga puedan ser reutilizados en otros procesos industriales. En cuanto al contexto nacional, el uso de dragados en los puertos de Colombia ha estado permeado por los beneficios económicos que se extraen directa e indirectamente gracias a su utilización, y no por las afecciones que estos generan al medio ambiente. Es importante el punto de la corrupción, ya que multinacionales y empresas de dragados en Colombia generan alianzas políticas. Uno de estos ejemplos es el caso de Sociedad de Dragados y Construcciones de Colombia de Caribe S.A., Dragacol, en el año 2000. Este fue uno de los más grandes escándalos de corrupción en la historia del país, cuya investigación surgió a partir de las denuncias formuladas en el 99 por el senador Javier Cáceres. En efecto, a raíz de dichas denuncias, las autoridades lograron establecer que funcionarios del Ministerio de Transporte y Dragacol se concentraron durante 5 años para defraudar al Estado en cerca de 26.000 millones de pesos, donde el Estado alcanzó a desembolsar a la firma Dragacol 17.600 millones de pesos. Otro de estos ejemplos importantes es el de las ciudades portuarias del Caribe colombiano y las propuestas para competir en una economía globalizada. El objetivo del presente estudio era recomendar estrategias y políticas que convertían las ciudades portuarias de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta en un motor de desarrollo económico regional del Caribe colombiano, sin tener en cuenta las afecciones ambientales que estos generaban. Y un último acercamiento de estos ejemplos de la problemática de dragados es el de la optimización de los procesos de dragado y la aplicación en el río Magdalena de Colombia, en donde se sugerían metodologías de dragado y tipos de dragas existentes en el mercado para identificar cuál sería la más apropiada para ser aplicada en dragas del río Magdalena. Un ejemplo más puntual de contexto nacional y teniendo en cuenta que priman los beneficios económicos, se tiene el de la creación del puerto de Tribugá. Una serie de estudios de biólogos y fotógrafos sensibilizaron sobre la importancia de conservar este ecosistema, pues estaba en peligro el 50% de la selva chocuana, las especies marinas y más de 1.800 hectáreas de manglar. Además de eso, el puerto de Buenaventura puede ser potencializado con 1.6 billones de pesos. Esto quiere decir que construir un nuevo puerto sería innecesario, ya que costaría aproximadamente el doble. En resumen, Colombia no necesita un nuevo puerto. Los existentes están subutilizados. Y por último, las principales ciudades que exportan por el Pacífico están más cerca de Buenaventura que de Tribugá, lo que hace esta construcción innecesaria. En Colombia, los contaminantes en su mayoría provienen de fuentes antropogénicas cercanas a las costas. Las áreas más afectadas son la costa Caribe,
ciudades como Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, y la costa pacífica, Buenaventura, Bahía Málaga y Chocó, como se puede identificar en las dos imágenes en la parte superior. Los impactos en puertos colombianos incluyen cambios físico-químicos de agua, tanto en el pH, en la demanda de oxígeno, en la dureza, en el incremento de sulfuros, amonios, nitratos y algunas sustancias ácidas por efecto del vertimiento, de origen agrícola, industrial o residencial, que ocasiona el deterioro del medio ambiente. En los efectos biológicos tenemos la pérdida de hábitat, cambios en distribución, abundancia y diversidad de especies y comunidades, la desaparición de especies sensibles y aparición de especies indeseables, la reducción y desplazamiento de recursos pesqueros. Además de eso, hay que tener en cuenta que en Colombia existen unas normas vigentes que plantean minimizar impactos de construcción y operación de terminales portuarios, de actividades de dragado y de preservación de especies en conservación a raíz de los daños generados por los dragados. Sin embargo, la información disponible es insuficiente y no parece haber una conciencia clara en los puertos ni en los representantes del Sistema Nacional Ambiental, SINA, del potencial de información biótica que podría indicar las condiciones ambientales en estos y el impacto de sus actividades generadas por los dragados. Muchísimas gracias por su atención.